Mateo 7, versículo 7, leemos lo siguiente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Precioso pasaje, preciosas promesas y también un buen aliciente para buscar a Dios en oración, ¿verdad? Con estas promesas, pues se nos anima a buscar a Dios en oración, sabiendo de que el Señor da a sus hijos cosas buenas. Hace un par de semanas os comenté ciertas cosas que estaban ocurriendo en mi casa, en mi familia. ¿Os acordáis? Os estaba comentando. En ese momento estábamos dando gracias al Señor por algo que aún no había ocurrido, ni ha ocurrido todavía, con el trabajo de mi mujer y todo esto. Y al final parece ser que todo lo que le dijeron que iban a hacer, ya lo compartí la semana pasada, se quedó en nada. Y bueno, de momento está allí la cosa, esperando que nos digan algo en junio. Pero bueno, parecía que todo se iba a resolver en esa semana, hace 2 semanas. Teníamos un piso visto que nos gustaba, aunque después lo fuimos a ver y no nos gustó. Y bueno, pero todo lo veíamos en la dirección que el Señor nos había puesto delante. Y decíamos, bueno, pues esa es la dirección que el Señor nos ha puesto delante, vamos a seguir para allá. Claro, no fue algo que hicimos simplemente porque nos apeteció y ya está, sino que, en primer lugar, veíamos que era bueno para nuestra familia, era bueno para nuestro ministerio, era bueno para los niños, para nosotros. Entonces, todo eso suponíamos que era agradable al Señor. Y entonces, con ese deseo, oramos al Señor. Estuvimos orando un tiempo y seguimos orando al Señor por eso. Pero el Señor, en ese momento, pues decidió que no era el momento. Ese no era el momento. Es la conclusión que saqué. No era el momento. Pues bueno, en ese momento, en el preciso momento que nos dimos cuenta que no era el tiempo adecuado para hacer todos esos cambios, pues claro, al estar tan convencidos, pues nos llevamos un buen chasco, ¿no? Y te quedas un poco como desorientado como cristiano. Pues, ¿qué ha pasado con tu oración? ¿Qué ha pasado con las promesas de Dios? ¿Qué ha pasado con el que pedir y se os dará? Y buscad y hallaréis. Y todos esos versículos que conocemos tanto, que nos hablan acerca de la oración. ¿Qué ha pasado con todo eso? Y bueno, pues he estado meditando un poco sobre estas cosas y ciertamente estas son oportunidades para meditar en estos versículos y encontrarles el verdadero sentido, el verdadero significado de estas palabras que el Señor dio a sus discípulos, al pueblo de Israel, en este caso, y cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas, cómo debemos entenderlos. Y este mensaje pues será una pequeña reflexión acerca de este tema, que espero que nos ayuden un poco a entender estos versículos, saber ponerlos en práctica y qué podemos esperar después. Así que vamos a orar ahora a continuación y pedimos la bendición del Señor en este pensamiento. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos amas, Señor, tú nos tratas como tus hijos, que nos amas, Señor, y nos cuidas. Y das a cada uno, Señor, según sus necesidades. Padre Celestial, pedimos que tú bendigas, Señor, este mensaje también. Me ayudes con mis palabras, Padre, y tú, Señor, nos ayudes a entender tu palabra con tu Santo Espíritu. Pedimos estas cosas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Pues este pasaje, por ejemplo, y podemos ir, por ejemplo, también a Mateo capítulo 18, Mateo 18, versículo 19, el Señor vuelve a insistir sobre este tema. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este es otro versículo que solemos usar también cuando vamos a orar, cuando tenemos una petición de oración, ¿verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos buscado o no lo hemos leído o nos lo han compartido? Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo,
En cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y también en el capítulo 21 también del Evangelio de Mateo, el Señor vuelve a hablar sobre este tema. Y dice lo siguiente: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Pues primeramente hemos visto este pasaje en Mateo 7 y se nos anima a pedir. A pedir y a buscar lo que pedimos. Si no pedimos, y si no buscamos, no encontramos. Y no se nos da. Nunca encontraremos algo si no lo buscamos. Y también se nos anima a ponernos de acuerdo con alguien para pedir alguna cosa. Y también se nos anima a insistir a pedir algo. Ahora, ¿cómo se pide una cosa? ¿Cómo se pide algo? Vamos a poner un ejemplo muy simple. Si un niño quiere algo de sus padres, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Les escribe una nota y se la cuelga en la nevera para que la vean? Y cuando la vean se la pueden dar. No, eso no lo hace ningún niño. Poner una nota, quiero tal cosa, y lo ponen ahí en el imán de la nevera para que sus padres lo vean. Ah, mira, mi hijo quiere tal cosa, se lo voy a dar. Es el sitio de comunicación, ¿no? No hace eso un niño. O le deja una nota en la puerta del cuarto. No hace nada de eso, ¿verdad? Sino que va a su padre o a su madre y le pide: papá, tengo sed. Y el padre le dice: pues ven, te doy un poco de agua. Y van a la cocina, le da un vaso con agua. Y ya está, eso es lo que tiene que hacer. Pues va a su padre y le pide lo que necesita. Así que lo que ha hecho es ir a la persona que quería pedirle algo y se lo ha pedido. Esa cosa en especial, esa cosa en específico. Papá, quiero algo. Sí, ya, ¿qué quieres? Quiero algo. ¿Qué quieres? Y ¿tienes hambre? Y empieza a preguntarle. Pero no, tú pides lo que tú quieres, ¿verdad? Parece simple, parece tonta esta idea, ¿no? Pero hay que ser específicos con lo que uno está pidiendo. Quiero agua, pues, tengo hambre. O, no sé, me duele la pierna. Y vas y dices: me duele, porque me duele. ¿Qué te duele? Y empiezas a preguntar, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Y no sabes lo que le duele. Hasta que al final aciertas. Pero cuando ya tienen razón, o ya tienen capacidad para hablar, saben expresarse, ya te dicen dónde les duele, ya acabas antes. Pero hay que ser específico. Y le dices lo que quieres. Ahora, un ejemplo un poco más complicado. Por ejemplo, imagínate que, y como tengo hijos, pues hablo de hijos. Mis hijos aún no son de estos todavía, pero ya llegará. Y un día pues les invitarán a una fiesta de cumpleaños, a la que puedan ir solos. Ahora van acompañados. Y el niño que viene con esa idea, o el joven, con ese deseo de ir a la fiesta de cumpleaños. Y va a pedirle a su padre permiso para ir a la fiesta de cumpleaños. Pero antes está razonando cómo se lo va a pedir, ¿verdad? ¿Cuándo se lo va a pedir? ¿Cómo se lo va a pedir y cuándo se lo va a pedir? Incluso un poco más allá, piensa si le va a dejar ir a esa fiesta de cumpleaños. Porque sabe que en esa fiesta de cumpleaños los niños que van a ir, o los jóvenes que van a ir, a su padre no le gusta lo que hacen. Pero él tiene tantas ganas de ir y de sentirse ahí parte de ese grupo. Y él mismo está razonando si está bien eso que le va a pedir. Son cosas, ¿verdad? Bastante lógicas y bastante normales. Tú pides algo, si tú pides agua, es normal que pidas agua, no sé, que sean las 11 de la noche, lo acabas de poner en la cama, y empieza mi hija: tengo sed, tengo no sé qué, todos los males le vienen en ese momento. No tienes sed. Pero a las 12 de mediodía quizás sí tienes sed. Y es normal. Y coges y le das agua porque necesita beber agua, necesita hidratarse. No hay nada de malo en ello. Pero uno, si se pone a razonar, tú pones este versículo, ¿verdad?, que hemos leído: pedid y se os dará. Vale, vamos a pedir.
todo lo que queramos al Señor. Pedid y se os dará. Y es como si tuviéramos allí un cheque en blanco. Parece, ¿no?, esta promesa. Pedid y se os dará. Un cheque en blanco que el Señor nos ha dado para que pidamos cualquier cosa que quisiéramos. Es más, nos podemos poner de acuerdo con otro para orar y pedir por esa otra cosa. Y algunas veces, ¿verdad?, cuando éramos más jovencitos, nos habíamos compinchado con el hermano o con el amigo. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, cuando era niño, y nos queríamos ir a dormir a casa de alguien. Pues iba con el Pablo, con el Dani, y íbamos los dos a pedir permiso a los padres. Va, porfi, déjame. Y íbamos los dos, que parecíamos más fuerza. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Si nos ponemos dos, somos más fuertes, hacemos más fuerza para orar y seguro que lo conseguimos. O el otro versículo que leímos es creyendo. Creyendo y lo recibiréis. Como si fuese una palabra mágica, que eso hace que todo sea posible. Que todo, si yo lo creo muy bien, muy fuerte, si yo lo creo de verdad, me va a ocurrir. No, sabemos todos que no es así, ¿verdad? Y de la misma forma que ese niño o ese joven va a pedirle a su padre permiso para ir a esa fiesta, y él mismo se da cuenta, va razonando en su interior, que ese lugar su padre no le va a dejar ir. ¿Por qué? Porque no es bueno para él. Pues también nos pasa en la vida espiritual, ¿verdad? Y el Señor también está hablando de la misma forma. Otro ejemplo también. Ahora en el trabajo, por ejemplo. Tú estás trabajando, tienes un trabajo y quieres pedirle un ordenador nuevo a tu jefe porque el que tienes ya es muy viejo. Todavía tiene una pantalla de fósforo verde. Y dices, ya es hora de cambiarlo, ¿no? Y vas a tu jefe y tú estás razonando cómo pedirle un nuevo ordenador. Estás razonando cuándo pedírselo. Cuando lo ves enfadado no se lo pides. Sino cuando acaba de comer, cuando está contento, cuando las cosas han ido bien, pues coges y se lo pides. Cuando has hecho algo que está muy bien, vas a pedírselo. Pero tú también razonas diciendo, ¿realmente es necesario cambiarlo? Porque lo que hago es introducir números y ya está, no hago nada más. Quedar con esa pantalla tengo suficiente. Y uno, a la hora de pedir, tiene que razonar. Tenemos esa responsabilidad también de saber pedir lo que está bien. Y aquí está implícito en el pedir, saber pedir lo que está bien. Lo que está bien. Y no solamente tenemos estos versículos que nos hablan acerca del pedir al Señor en oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si os ponéis de acuerdo en oración, pedid y se os dará, y creyendo lo recibiréis. Estas promesas están hechas en la Biblia para nosotros, pero llevan una responsabilidad implícita para cada uno de nosotros. Simplemente el hecho de razonar antes de pedir nos hace darnos cuenta de que lo que pedimos no está bien o no lo necesitamos. No es para nosotros. Y aunque pareciera que no, después de leer estos versículos, existen ciertas condiciones en cuanto a la oración. Existen ciertas condiciones en cuanto a la oración. Y una de ellas, la primera quizás podríamos leerla en el Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón no hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y aquí David, o el salmista, está dando gracias al Señor, pero está reconociendo que esta respuesta del Señor que ha recibido es porque en su corazón no había iniquidad. Él sabía que si en su corazón hay iniquidad, hay pecado en su vida, Dios no le va a contestar. Dios no le va a contestar. No le va a responder su petición, porque hay pecado en su vida. Entonces tenemos esta promesa del Señor: pedid y se os dará. Pero también tenemos esta otra condición que se nos enseña a lo largo de toda la Biblia, o estas otras que vamos a ver ahora. En primer lugar,
que no debe haber pecado en nuestras vidas. Que no debe haber pecado en nuestras vidas. Si antes de ir a pedir algo a nuestro Padre terrenal, o nuestra Madre terrenal, antes de ir a pedirle nada, pensamos si estamos a bien con Él. Si antes no le hemos ofendido por alguna razón. Si tenemos una buena relación con Él. No vamos a pedirle algo justo cuando le hemos desobedecido, cuando le hemos faltado, cuando hemos hecho algo que a Él no le ha gustado. Y justo después, patapam, vamos y le pedimos lo que sea. ¿No, verdad? Es más, si queremos pedirle algo, queremos pedirle algún favor a nuestros padres, pues si hay algo que está mal, antes preparamos el camino. Intentamos hacer las paces, ¿verdad que sí? Pues con Dios es lo mismo. Con Dios es lo mismo. No podemos ir delante del Señor a pedirle nada cuando nuestra vida no está andando correctamente delante de Él. Si nuestra vida no está correctamente andando delante de Él. Y podrás decir quizás, bueno, es que nadie es perfecto. Es cierto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Es más, la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado, miente. El que diga que no tiene pecado, miente. Pero eso es lo que estamos hablando ahora aquí. No estamos hablando de eso aquí ahora. Sino si estamos hablando de que si tenemos una vida de comunión con el Señor. Si tenemos una vida de relación íntima con el Señor. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Ahora, yo tengo un padre y hace 1 año o 2 que no hablo con él. Voy a pedirle un favor a mi padre. Oye, papá, no sé qué, préstame el coche. Y tu padre te dice, después de 2 años me llamas y me preguntas y me pides que te deje el coche. ¿Esto es todo lo que tienes que decirme? ¿Verdad que nos entendemos perfectamente este ejemplo, verdad? Pero muchas veces hacemos lo mismo con el Señor. Y vivimos de espaldas a Él, o vivimos ignorando su palabra, ignorando su voluntad, ignorando nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, pero enseguida que tenemos un problema, un conflicto, cualquier situación, vamos a Dios en oración. Y hasta nos arrodillamos. Pero si nuestra vida espiritual no anda rectamente delante de Dios, pues Dios muchas veces, Dios no va a responder nuestra oración. No puede contestarla, porque nuestra vida no está andando correctamente delante de Él. Ahora, Dios no quiere decir esto que Dios nos abandona cuando no estamos andando correctamente delante de Él. Este pasaje dice, si tu hijo no le pide pan, o te pide, como lo dice, un pescado. Son cosas naturales. Dios nos va a seguir alimentando, nos va a seguir cuidando, somos sus hijos. Pero, ¿qué padre no priva a sus hijos de ciertas cosas porque no están andando correctamente? Hijo, no te puedo dar todas estas cosas porque tienes que cambiar tu vida. Tienes que arreglar tus cosas. Tienes que cambiar tu actitud. Tienes que cambiar tu manera de comportarte, tu manera de responder, tu manera de responderme. Y cuando cambies tu actitud, entonces podré darte estas otras cosas que no son tan necesarias, aunque sé que te gustan. Un padre hace eso con sus hijos. Si tú estás todo el día comprándole regalos, se porte bien y se porte mal, pues obviamente el niño va a decir, esto es jauca, aquí puedo hacer lo que me dé la gana y mi padre me va a dar todo lo que yo quiera. Desgraciadamente ocurre eso en muchos sitios. Pero un padre que ama a su hijo, pues se priva de darle ciertas cosas extras, digamos, o que no son tan importantes, aparte, digamos, de la comida, del alimento. Eso vamos a dárselo siempre, porque lo necesitan. Pero otras cosas no se las daremos, porque les van a hacer mal. Y primero tienen que agradecer lo principal. Y después vendrá el resto. Y Dios pues también actúa así con nosotros. Nos da nuestro alimento, nos da lo básico que necesitamos, pero espera que agradezcamos eso, espera que le sigamos y después nos va a dar muchas otras bendiciones que tiene preparadas para nosotros. Dios escucha nuestras palabras a través de lo que siente nuestro corazón.
Dios no solamente escucha nuestras palabras y estamos orando en voz alta o con nuestra mente, con nuestro corazón y pidiéndole al Señor cosas muy buenas, incluso, pero Dios no solamente escucha eso, o sea, Dios escucha nuestras palabras a través de lo que siente nuestro corazón. Y no estoy hablando de sentimientos bonitos. Ay, es que tengo mucho amor. No. A través de lo que nuestro corazón vive por Dios. A nuestro padre le podemos engañar. A nuestro padre terrenal, a nuestra madre, ¿verdad? Le podemos hacer creer que en ese momento pues eres la mejor madre, eres la mejor padre, y cuánto te quiero y cuánto me haces falta y no puedo vivir sin ti, etcétera, etcétera, porque queremos pedirle algo. O tu esposo o tu esposa. Porque queremos pedirle algo. Queremos que nos deje hacer algo. Y después, cuando lo hemos conseguido, ya no me hables o déjame en paz, qué pesado que eres, etcétera, etcétera. Pero con Dios no podemos engañarle. No podemos decir, Señor, perdóname por este pecado que he hecho, para pedirle algo. Porque Dios quiere el arrepentimiento de corazón. De corazón. Y a Dios no se le puede engañar, porque Él ve el corazón. Cuando Samuel estaba allí en casa de Isaí, el padre de David, Samuel estaba viendo esos hombres, los hermanos mayores de David, y decía, este será, porque esto es grande, es apuesto, esto es fuerte. Y fueron pasando uno detrás de otro, y Samuel decía, Señor, ya no hay más, ¿no son estos? Yo hubiera escogido a cualquiera de estos. Bueno, es lo mismo que hizo el pueblo con Saúl. Dios les dio un rey como ellos querían. Lo que pasa es que ellos querían un rey con apariencia, no de corazón. Y Dios después buscó un hombre con corazón. Y al final encontraron a ese muchacho, pastor de ovejas. Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque Dios ve el corazón. Y ya podemos estar aquí todos sentados con nuestras corbatas y americanas y vestidos, etcétera, etcétera. Pero el Señor ve nuestro corazón realmente. No sé si tendríamos la misma apariencia espiritualmente que la que tenemos físicamente aquí en este local, si el Señor nos estuviera mirando. O nos está mirando. Pero si pudiéramos vernos nosotros como nos mira el Señor. Así que Dios primeramente ve el corazón y primeramente tenemos que confesar nuestros pecados. Ir a acudir adelante de Dios con un corazón correcto, con una vida de oración correcta, con una vida de comunión correcta delante de Dios. Dios escucha nuestras palabras a través de lo que siente nuestro corazón, de lo que vive nuestro corazón por Él. También Santiago, en Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 6, Santiago nos recuerda, Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8, dice que tenemos que pedir con fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que pide con fe, el que pide sin fe, no va a recibir lo que está pidiendo. Incluso en Romanos 14, 23 leemos que aquello que no proviene de fe es pecado. Aquello que no proviene de fe es pecado. Podemos estar orando y pecando a la vez. Porque no pedimos con fe. Porque no pedimos con fe aquello que estamos pidiendo al Señor. Es más, si no sabes si lo que estás pidiendo es correcto o no, pues primeramente pide a Dios sabiduría, que es lo que está diciendo Santiago antes. Pero acerca de esto, de la fe, de la sabiduría, y si alguno de vosotros, en el versículo 5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No sé Señor, lo que quieres que yo haga. No sé si quieres que haga esto o que haga aquello. Yo preferiría hacer esto. Pues pide antes al Señor sabiduría para saber lo que tienes que pedir. Es lo que Dios quiere que hagas. Es lo que Dios quiere que yo haga.
que pida a Dios por sabiduría, pero que pida con fe. Que pida con fe, creyendo que el Señor lo puede hacer, que el Señor puede darme de su sabiduría. Dios puede capacitarme para hacer eso, porque es la voluntad de Dios. El miércoles estuvimos hablando en el primer capítulo, en el primer libro de Samuel, capítulos 4 al 7, cuando Israel coge el arca del pacto y la lleva a la batalla contra los filisteos, pensando que el arca les iba a librar, pensando que el arca iba a hacer algo por ellos, pero la perdieron. Perdieron la batalla, perdieron el arca, murieron los hijos de Elí, murió Elí mismo. Fue un desastre total. Ellos usaron el arca de forma como un amuleto, como un objeto místico, como un objeto que podía hacer algo, pero no pusieron su fe en quien debían de ponerla. Hablamos de que estaban bien animados, bien, ¿cuál es la palabra que usé? No me acuerdo cuál era. Bueno, estaban bien animados, estaban bien motivados, eso. Estaban bien motivados, pero eso no le hizo nada. No logró nada contra los filisteos. Es más, los filisteos todavía se motivaron todavía más para ganarles. No podemos usar la oración sin fe. Para orar necesitamos poner en práctica la fe. Necesitamos poner en práctica la fe. La fe primeramente en que Dios nos oye. Y fe también en lo que pedimos está la voluntad de Dios. Y llegamos al mismo punto que estábamos antes. Esa fe en Dios, esa fe en Dios, en buscar su palabra, en saber lo que Él quiere para nosotros, nos lleva a estudiar su palabra. Nos lleva a amarla. Nos lleva a ponerla en práctica. Eso es lo que produce esa fe en nosotros. No nos podemos engañar, hermanos. No nos podemos engañar cuando vamos a orar al Señor. Decimos que oramos mucho, oramos con fe y pedimos, pero si nuestra vida no está bien delante de Dios, entonces Dios no nos va a dar aquello que estamos pidiendo. No estamos haciendo nada, estamos engañándonos. Estamos engañándonos. Y en Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15, que no hace mucho Josué nos estuvo hablando acerca de él, acerca de estos versículos, pues leemos precisamente esto que estamos hablando. Primera de Juan 5, 14 y 15 leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, para saber pedir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que andar en su voluntad. Tenemos que andar en sus caminos. Y en el capítulo 3 dice en el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí nos da la misma respuesta. Porque guardamos sus mandamientos. Sabemos de que estamos andando rectamente delante de Él. Eso solamente lo sabes tú. Eso solamente lo sé yo. Si estoy andando rectamente delante de Él. Porque no es solamente la apariencia el andar rectamente delante de Él, sino lo que hay en nuestro corazón. Y eso no lo ve nadie más. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hijos siquiera pueden ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Eso solamente lo ve Dios. Y uno mismo. Y uno mismo, claro. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. Porque guardamos sus mandamientos. Y al guardar sus mandamientos aprendemos también a pedir rectamente. Sabemos de que esa fiesta a la que queríamos ir,
pues no es adecuada para nosotros. Aunque nos gustaría, quizás. Pero ya ni siquiera lo pedimos, porque sabemos la respuesta. Ahí no es un sitio para que yo vaya. Ese sitio no es un sitio para que se pierda un creyente, un hijo de Dios. Y ya ni lo voy a pedir. ¿Por qué voy a pedir que Dios me deje ir a ese sitio? O me dé la posibilidad, me ayude a ir a ese sitio. Si sé que no es un sitio adecuado, pues ya ni lo pido. Porque ya sé que eso no está a la voluntad de Dios. Pues ni siquiera lo voy a pedir ya. Igual que un niño, un joven se podrá dar cuenta de eso mismo, analizando un poco, usando un poco el sentido común que decimos, ¿verdad? Dios nos ha dado también el sentido común para que pensemos y analicemos las cosas. Y también nos promete dar sabiduría si se la pedimos con fe. Pues tenemos estas herramientas también. Pongámoslas en práctica, pongámoslas en obra. ¿Verdad que cuando leemos estos versículos que hemos leído antes en Mateo? Pedid y se os dará. Pues a veces nos quedamos en esa línea, ¿verdad? En ese escalón. Puedo pedir lo que quiera. Pedid y se os dará. Pero tenemos que analizar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra comunión con Dios. Y si incluso eso mismo lo necesitamos o nos va a ayudar en nuestras vidas. Leí en un sitio acerca de esto, acerca de pedir en lo que podemos asegurar lo que pedimos está la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos asegurar de lo que pedimos está la voluntad de Dios? ¿Podemos imaginarnos al Señor Jesús orando en nuestra situación? ¿Qué pediría? Quizás es un poco subjetivo, pero cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más cerca estemos andando de Él, más luz tendremos también para saber tomar decisiones adecuadas y para saber pedir lo que nos conviene o lo que no nos conviene. También en Lucas capítulo 18, tenemos la parábola de la viuda y ese juez injusto, ¿verdad? En Lucas 18, en el primer versículo, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si este juez que era injusto, él dijo: antes de que se me agote la paciencia y haga alguna locura por la cual yo acabe en la cárcel, voy a hacer caso a esta viuda y le voy a hacer justicia, porque es una pesada. Y estaba pidiendo a esta viuda que se hiciera justicia, que se aplicara la justicia. No estaba pidiendo que se le hiciera ningún favor, porque pobrecita ella, era viuda. No, estaba pidiendo justicia, que se aplicara la ley escrita, que se aplicara. Y este juez al final le concedió. ¿Y cuántas veces? Este versículo me ha hablado bastante a mí. ¿Cuántas veces hemos empezado a orar por un tema y al cabo de unos días lo hemos dejado? O al día siguiente. Lo hemos dejado. Hemos dejado de orar por ello. Si esta viuda hubiera dejado de ir al juez, a este juez injusto, a las 2 semanas o al tiempo, este juez hubiera dicho: va, ¿ves? Ya se ha olvidado del tema. Y sigue su vida. Y la viuda, pues con esa injusticia en su vida, ¿no? Pero esa viuda insistió cada día. Y tenía que levantarse cada día de su casa, salir de su casa, dejar sus quehaceres en su casa, e ir hasta donde estaba el juez, llamar a la puerta, pedir audiencia,
entrar donde estaba el juez y pedirle que hiciera justicia. Y reclamaciones, y día tras día. Y a veces estamos tan acostumbrados en este siglo XXI a darle a un botón y que se pongan en marcha todas las cosas, ¿verdad? Y aquellos que sois programadores aún más lo sabéis, ¿verdad? Ahora, tú te paras un montón de tiempo programando algo para que alguien venga después y le dé al botón que te han pedido que hagas y ya se pone en marcha todo. Y no ven el trabajo que hay detrás. Pero todo va con un botón. Y ya se pone todo en marcha. Pero esta viuda tenía que hacer todas estas cosas. Y si analizamos un poco el pasaje, si no solamente leemos y ya está. Si una viuda que insistía mucho. Hay que insistir. ¿Pero qué hacía para insistir? Pues tenía que dejar de hacer muchas cosas. Vivía, como mínimo nos dice que vivía en la misma ciudad. No sé si vivía en la otra punta de la ciudad o no, pero tenía que salir de su casa y dejar sus quehaceres y dejar de, no sé, de quizás trabajar y ganar un poco más de dinero. Era viuda, estaba bastante desamparada en aquel tiempo y estaba pidiendo justicia porque había alguien que quería, pues, quizás quitarle su heredad o quitarle sus pertenencias, quitarle su libertad. No sabemos lo que era, pero tenía que salir cada día y cada día ir andando donde estaba el juez, hacer que la dejaran entrar donde estaba el juez y allí exponerle su caso nuevamente. Cada día, otra vez lo mismo. ¿Y qué quieres tú? Pues mira, yo tengo esta persona que quiere hacerme esto y esto, pido justicia. Porque la ley de Moisés dice que no podéis desamparar a las viudas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada día lo mismo. Una y otra vez. Hasta que al final el juez se cansó de ella. Dijo, venga, sí, que se haga como esta mujer quiere. Que se aplique justicia. Y nosotros muchas veces nos cansamos al tiempo de orar por algo. Pues quizás es que no lo deseábamos tanto. No lo necesitábamos tanto. Ese era en el mejor de los casos. En el peor de los casos quizás nos hemos cansado de esperar en Dios. Creemos que Dios no va a responder a nuestra oración, no escucha nuestras oraciones, pero tenemos que insistir. El Señor nos dio esta parábola y Lucas nos aclara, nos refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para que lo tengamos bien claro, ¿cómo aplicamos esta parábola, Señor? Mira, aquí Lucas nos lo dice al principio. Para que no desmayemos en nuestra oración. Para que pidamos siempre y no desmayemos en nuestra oración. Y Jesús al final les dice a sus discípulos, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahora, si nos paramos a medias, pues quizás Dios no nos va a responder. Porque si no me pides, hijo, ¿cómo te voy a dar lo que tú deseas? Y Dios busca que pongamos nuestra confianza en Él. Busca que nosotros le busquemos, que queramos depender de Él. Porque Él realmente es nuestro único sostén, ¿verdad? A Él es a quien debemos de acudir. De Él es quien debemos de depender. ¿Quién si no va a hacernos justicia? ¿Quién si no va a proveer para nuestras necesidades? Pues Dios mismo. Si esa viuda se hubiera cansado de insistir, diciendo, ¡buah! Soy una pobre mujer, soy viuda, voy a hacer lo que hacen todos, voy a chantar la cabeza, voy a agachar la cabeza y voy a seguir con mi vida. Esa mujer insistió, hasta que el juez le respondió. Y Jesús dijo, ¿no va a hacer con nosotros también el Señor? Pero tenemos que orar y no desmayar. Tenemos que tener nuestro corazón en comunión con Dios. Tenemos que pedir con fe y no desmayar en nuestra oración. Y finalmente, en Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y casi está resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora. Pero añade una cosa más, un ingrediente más. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. Aunque bueno, ya lo hemos dicho un poco antes también, ¿no? No podemos engañar a Dios. No podemos hacer pensar a Dios algo que no hay en nuestro corazón. Cuando el Señor estuvo en la tierra, habían los fariseos que se vestían con esas ropas y hacían a todos creer que tenían unas vidas santas, unas vidas dedicadas a Dios. Pero vemos que en su corazón el Señor les reprendió a muchos de ellos muchas veces, porque no era así. Pero obviamente a Dios no le podemos engañar. Acerquémonos con corazón sincero. Con corazón sincero. Y a nuestros padres ya hemos dicho, nos podemos engañar. A quien vayas a pedirle algo, puedes engañarle. A tu jefe le puedes engañar. Y puedes hacerle creer que eres su mejor trabajador, que eres lo mejor que tiene en la empresa. Y cuando te da lo que tú le estás pidiendo, pues ya se acabó el rollo, ¿no? Se acabó la historia. Pero con Dios no. A Dios no le podemos engañar. Podemos engañarnos aquí en la iglesia y podemos levantarnos y hacer oraciones en público. Hay gente que le gusta hacer oraciones en público, y yo no estoy hablando de nadie de la iglesia, pero sí, hay gente que le gusta hacer oraciones en público y empieza a hablar y decir cosas, pero eso no es lo que busca el Señor en las oraciones, sino que seamos sinceros en lo que oramos, cuando oramos, ya sea en público o ya sea en privado. Es más, Dios aprecia mucho las oraciones en privado, más que las de en público. Cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, dijo que cuando entres en tu aposento, ora de esta forma. Dice, no seáis como aquellos que se levantan y usan vanas repeticiones, sino que dice, cuando entres en tu aposento, ora de esta forma. Dios agradece más esas oraciones en privado, porque esas oraciones en privado hablan realmente de nuestra comunión con Dios. Lo que hacemos en público no habla de nada acerca de nuestra comunión con Dios. No, porque puede ser mentira. Y ya no digo esto para que todos desconfiemos de todos. Cuando alguien habla, decimos, estás engañándonos. Hipócrita, cállate. No es eso, hermanos. Pero realmente nuestra comunión con Dios no se manifiesta en lo público. Se manifiesta en lo privado. Se puede evidenciar después con nuestras acciones en público, pero no se evidencia, no se tiene que evidenciar, no es la única evidencia lo que hablamos en público. No sé si me estoy expresando bien. Porque podemos engañarnos muy bien. O lo que escribimos, y hacemos artículos, escribimos libros, o lo que sea, ¿no? Sino nuestra comunión íntima con Dios. Ahí se manifiesta nuestra comunión con Dios. Y eso solamente lo sabemos cada uno. Tú sabes tu relación con Dios que tienes, yo sé mi relación con Dios que tengo. Y es una relación íntima, privada, tuya, de cuando tú entres en tu aposento y te inclinas con Dios y oras con Dios. Cuando yo hago eso en mi casa, o donde lo haga, en el coche, en el trabajo, en la calle, donde sea. Si te vas a la montaña a orar, te vas tú solo a tener tu encuentro con Dios. Ahí se manifiesta ahí verás tú la comunión que tienes con Dios. Cuando tú tienes esa comunión íntima, tú personal, yo personalmente, con Dios. Ahí es cuando veo si tengo realmente comunión con Dios. Si nunca hago esas cosas, ¿cómo puedo decir que tengo algo de comunión con Dios? Si yo nunca oro solo con Dios, si yo nunca leo solo la palabra de Dios, o sea, solo yo solo, no solamente, sino yo solo, la palabra de Dios, Dios y yo, los dos solos. Si nunca hago eso, ¿cómo podemos decir que tenemos comunión con Dios? Entonces vamos a ir a Dios en oración para pedirle algo, o nos frustramos quizás, o no encontramos nunca respuesta, pues porque es como aquel hijo que llama a su padre después de 10 años para pedirle el coche.
Y el padre le dice, no, hijo, no. Primero tenemos que arreglar ciertas cosas. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora, cuando has cumplido estas cosas, estas condiciones que hemos leído hasta ahora, tener un corazón recto delante de Dios, orar con fe, pedir en la voluntad del Señor, insistir en la oración y orar sinceramente, cuando hemos hecho estas cosas, pero no recibimos respuesta de Dios, ¿cómo nos enfrentamos a esa situación? Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, les habla a los corintios diciéndoles, yo he pedido al Señor para que me quite de mi carne este aguijón, pero Dios no me lo ha quitado. Es más, me ha dicho, bástate en mi gracia. A mí me sorprende esto y tenemos que analizar estas situaciones un poco para entender nuestras vidas día a día. Cómo estos grandes hombres de Dios y también cómo actúa Dios. Y estos grandes hombres de Dios a los cuales, como Pedro, cuando pasaba su sombra por la calle, la gente se curaba. La gente era sanada. Pero ¿no podía haber ido Pedro con su sombra a haber sanado a Pablo de su mal? ¿Y Pablo? ¿No era un hombre de oración también y no hizo milagros? ¿No podía haberse Pablo curado a sí mismo? Pero Dios no lo quiso así. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hay una cosa que tenemos que tener clara, y yo la tengo clara. Dios no da piedras a sus hijos que le piden pan, ni da serpientes a sus hijos que le piden pescado, sino que Dios da a sus hijos cosas buenas. Dios nos cuida como sus hijos. Eso lo tengo clarísimo. Ahora, no siempre me da lo que le pido, ni me lo da cuando se lo pido, ¿verdad? Ni me lo da cuando se lo pido. En el Salmo 31, versículo 15, David dice, en tus manos o en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Y compartí con vosotros ese mensaje de Spurgeon que hablaba acerca de este versículo precisamente. En tu mano están mis tiempos. Y qué mejor descanso podemos tener que estar en las manos del Señor. Y seguimos pidiendo como la viuda. Y seguimos pidiendo, Señor, por algo que yo necesito realmente. Por algo que sé que está en tu voluntad. Por algo que sé que el Señor le agrada que yo ore por eso. ¿Acaso no le agrada al Señor que oremos por la salvación de nuestros familiares? ¿No quiere el Señor que oremos porque tengamos un trabajo? ¿O un mejor trabajo? ¿O por un hijo, o por una hija, o por un padre, o por una madre? Dios no quiere que oremos por eso, no está en su voluntad que oremos por eso. ¿Estamos desobedeciendo a Dios porque oramos por eso? No. Pero tenemos que descansar en la voluntad del Señor. En tu mano están mis tiempos. Dios es más sabio que nosotros. Dios es más sabio. Y Él dará a cada uno de nosotros en su momento aquello que le estamos pidiendo. Ahora no desmayemos. Hagamos como esa viuda. No desmayemos mientras estamos esperando esa respuesta del Señor. Pablo también decía que se gloriaba en las tribulaciones, en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales su fe era aprobada. Porque en esos momentos podía aprender muchas cosas. Ponía su fe en el Señor y aprendía muchas cosas en ese momento. Porque Dios hacía su obra en nosotros. Y al fin y al cabo, eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hacer su obra en nosotros. Formar su imagen en nosotros. Eso es lo que quiere hacer. Y Dios utiliza muchas cosas. A veces utiliza las pruebas, utiliza nuestra paciencia para hacer su imagen en nosotros. A veces nos protege de peligros, no respondiendo a nuestras oraciones. ¿Verdad que sí?
Mi hijo de 4 años me pide que le regale un monopatín. Y le dijo, no, hijo, todavía no tienes edad para tener un monopatín. Te vas a caer, te vas a romper la crisma. Oh, yo quiero un monopatín, yo como el del ejército, yo quiero un monopatín. Pero no tienes edad para llevar un monopatín. Te compro un patinete si quieres por tu cumpleaños. Para que te cojas delante y no te caigas. Pero no nos dan nuestros padres todo lo que queremos. Porque hay cosas que no las necesitamos o nos pueden hacer daño. Aunque nosotros no las sepamos. Aunque nosotros no las sepamos. Un hijo que le pide a su padre una moto. De 12 años o 14 años. Ya tengo edad para llevar moto. Pero es un loco conduciendo. O es un loco haciendo las cosas. Y dice, hijo mío, necesito que te calmes antes de que cojas una moto. No quiero que te partas la crisma por la montaña. Y un padre que dice, ¿sabe cómo es su hijo? Y le dice, si yo sé que te voy a comprar una moto, te vas a pegar por ahí. Así que cuando vea tu responsabilidad, te dejaré tener una moto. ¿Verdad que nuestros padres hacen esas cosas y las han hecho? Y las tenemos que hacer. ¿Cómo no lo va a hacer Dios también? ¿Cómo no lo va a hacer Dios también? Que tiene una mente, una sabiduría superior a la nuestra. Y Él ve todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas. Así que no desmayemos en nuestra oración y sigamos confiando en el Señor. Depende nuestra vida de comunión con el Señor. En la eficacia de nuestra oración. Así que seamos sinceros cuando vayamos a orar. Seamos sinceros delante de Dios. Y primeramente, si tenemos que confesar algo, confesémoslo. Pidamos perdón, de verdad. Arrepintámonos de corazón. Hoy en día, eso del arrepentimiento está muy olvidado. Se menosprecia todo eso, el arrepentimiento, que es, yo hago lo que siento y ya está, si está bien, si a mí me gusta, soy feliz, está bien, está correcto, no pasa nada. Pero la Biblia no enseña nada de eso. En la Biblia enseña que todo hombre deberá responder delante de Dios por sus acciones. Y da igual cómo te sentiste, da igual cómo te hicieron sentir. Dios es el juez de toda la tierra y Él va a juzgarnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que responder delante de Él. Si tenemos que confesar algo, confesémoslo, arrepintámonos, cambiemos y vivamos en comunión con el Señor. Así que no desmayemos en nuestra oración y sigamos confiando en el Señor, porque Él da buenas cosas a sus hijos cuando se las piden. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, por lo recto que tú actúas, Señor, por lo justo que tú eres. Ayúdanos, Padre, a descansar en ti, a confiar en ti siempre, Señor, y no desmayar. Padre Celestial, ayúdanos en nuestras vidas, a que seamos sinceros, Padre, a que vivamos delante de ti con sinceridad, amándote, Señor, y sirviéndote en todo lo que tenemos, con todo lo que podemos, Padre Celestial. Bendice esta congregación, ayúdanos, Padre, a vivir, Señor, como tenemos que vivir, y, Señor, que te honremos en todas nuestras acciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.